Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a darle inicio al resultado de aprendizaje 03, evaluar las operaciones realizadas en las hojas de cálculo de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos planteados. En esta guía de aprendizaje vamos a revisar, voy a abrir acá la guía, entonces vamos a iniciar con el tema de gráficos. ¿Qué es un gráfico? Es una representación visual de unos datos, ¿cierto? De unos valores que me van a permitir, digámoslo así, como de forma más simple, más sencilla, poder leer esa información que me están mostrando ahí a través de ese gráfico. De una vez, para que nos quede claro, si yo veo un gráfico y no soy capaz de interpretar la información que me están planteando en ese gráfico, eso quiere decir que muy seguramente el gráfico quedó mal construido, quedó mal diseñado. Un gráfico, usted apenas lo ve, usted de una sabe de qué le están hablando, lo debe entender. Eso es un gráfico realmente, la representación visual de una información que está por allá, pero para que sea más representativo, más visual, más fácil de interpretar, me lo plantean a través de esos gráficos. Gráficos en Excel hay muchos tipos, están el gráfico pastel, el de barras, el comparativo, el lineal, el de variables, el de anillo, están los de cotización, están los de superficie, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar el día de hoy con 3 gráficos. Entonces vamos a abrir el archivo gráfico. Entonces vamos a RA03, archivos para descargar, y abrimos gráficos. Bueno, aquí en este archivo hay 5 hojitas de cálculo. Vamos a trabajar con las 3 primeras, que es el gráfico inicial, un gráfico, digamos, que yo lo llamaba, bien puede, ¿alguien va a preguntar algo? Edilberto, bien pueda. Bueno, entonces tenemos aquí un gráfico que vamos a llamar avanzado, pero ya se van a dar cuenta por qué, y un gráfico de barras internas. Vamos a iniciar con ese gráfico normal, el que estamos acostumbrados como a generar, como a realizar. Vamos a solucionar este primer ejercicio, el cual nos pide que creemos un gráfico personalizado, pero presionando al F1. Ojo, si yo, por ejemplo, estoy acá y presiono la combinación de teclas al F1, él me inserta un gráfico vacío. ¿Pero por qué me inserta un gráfico vacío? Porque estoy en una celda donde no hay valores. Pero si yo me ubico en esta matriz en cualquier lado y presiono al F1, mire que ahí se me inserta un gráfico de toda esa matriz. La combinación de teclas al F1 lo que nos permite es que él automáticamente selecciona toda la matriz y me inserta un gráfico de columnas. Eso es lo que permite esa combinación de teclas. Ahora, que el gráfico quede bien o no planteado, pues es diferente, ¿cierto? Voy a ampliar acá el gráfico. Si nosotros visualizamos ese gráfico, pues digamos que relativamente podemos leerlo e interpretarlo de forma, digamos, casi cercana, porque sabemos que nos están hablando como de 8 productos, acá los vemos abajo, y específicamente de un primer semestre. Todavía no sé ni de qué año, todavía no sé de qué me están hablando, o sea, si yo les tirara este gráfico como tal. ¿Por qué? Porque todavía le hace falta elementos a ese gráfico para que ya lo pueda leer al 100%. Recuerden que un gráfico yo lo tengo que leer al 100%, que cuando yo lo vea sea capaz de interpretar lo que me están tratando de representar
en esas barritas. Entonces, hasta ahora, el gráfico está todavía muy inconcluso. Además, estamos viendo que en la última columna, pues como yo lo hice con combinación de teclas, lo hice presionando al F1, me paré en la matriz, presioné al F1 y me insertó el gráfico. Él tomó toda la matriz, incluyendo los totales. Entonces, por eso vemos estas columnas muy desfasadas con respecto a las demás. Por ejemplo, no sería el caso idóneo para colocar los totales. Iría solamente hasta el producto 8. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Miren que cuando yo tengo seleccionado el gráfico, cuando yo lo tengo seleccionado, automáticamente yo puedo visualizar que la matriz de donde viene el gráfico, pues también está seleccionada. Mire que hay unos puntos de selección. ¿Por qué? Porque lo que hace es que empieza a distribuir qué elementos son del eje tal, del eje tales, del eje X, del eje Y, cuáles son encabezados, cuáles son leyendas, y por eso hace esto. Como yo tengo seleccionado, si yo me salgo del gráfico, mire que la matriz deja de estar seleccionada. Cuando vuelvo y selecciono el gráfico, entonces por eso es que puedo identificar que toda esa información viene de esa matriz. Ahora, por ahí espere que están como preguntando, bien pueda. Si están levantando la manito, con mucho gusto. O alguien quiera preguntar algo. Esteban, buenas noches, ¿cómo está? Entonces, ¿qué sucede? Pues que como le inserté con el comando al F1, él tomó toda la matriz. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría llegar y decirle, no, venga, no me dibuje los totales. Entonces, mire que lo cojo del extremo, subo y automáticamente mire cómo visualmente cambió la interpretación del gráfico. Ya por lo menos, visualmente ya es un poco mejor, se ve pues visualmente mejor el gráfico. De igual forma, a ese gráfico le faltan muchos elementos todavía. El título, los valores, porque yo no puedo poner a las personas a adivinar. Venga, coja una regla y mire, sí, esto es como 35, esto no se sabe si es 40 o 39, aquí no sabemos si es 25 o 27, no hay que ponerlos a adivinar. Entonces yo puedo personalizar el gráfico. ¿Cómo personalizo el gráfico? Cuando lo tengo seleccionado, recuerden que automáticamente se me habilita diseño de gráfico en la barra de herramienta, en la barra de título o en la cinta de opciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire que tengo lo que es la parte de formato para colocar bordes, características, rellenos, etcétera, y tengo el diseño o herramienta de gráfico, que es donde me permite seleccionar toda la parte del diseño y de los estilos. En el caso de los estilos, miremos primero inicialmente eso. Miren, yo puedo ir pasando y él me va mostrando el gráfico cómo puede quedar. ¿Sí? Voy a rebajarle acá otra vez, acá nos toca así combinar. Mire, yo puedo ir pasando, miren este me sirve, este me parece mucho mejor, más agradable, porque contiene los valores. Aunque yo puedo seleccionar un diseño que me guste, un estilo que me guste, así no tenga los valores, y por acá hay una herramienta que se llama diseño rápido. Y entonces yo empiezo a pasarle el mouse sobre ese, y él me mire, por ejemplo, ese es diseño 2. Ahí me le colocó valores. Ya ahí por lo menos puedo leer el gráfico. ¿Qué le hace falta a ese gráfico? El título, porque yo no sé si ahí me están hablando de ventas, de devoluciones, de pérdidas, de ganancias, no sabemos. Ese sería inicialmente lo que es un gráfico. Ahora, si yo no lo hago combinando al F1, ¿qué hago? Selecciono los elementos de la matriz, lo que necesito graficar, voy a la cinta insertar y acá nos aparece un grupo de herramientas que se llama gráficos. Ahí aparece toda la distribución de algunos gráficos. Si yo le doy en este icono me va a permitir ir a todos los tipos de gráficos, miren, todos los tipos de gráficos que hay. Y dentro de esa categoría, pues aparecen unos estilos, ¿sí? Unos estilos. Ahí está, voy a utilizar el de columnas y voy a utilizar el de columna agrupada. Ahí está. Entonces ya sabemos, lo selecciono, me voy para la parte superior, le coloco el estilo que más me llame la atención y si el estilo pues no cuenta con los datos,
vengo y busco la opción de diseño rápido y miro a ver cuál los tiene y pues utilizo la que considere. ¿Listo? Hasta ahí de pronto habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, si la tienen bien pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ahora, título. Como el gráfico, el estilo del gráfico me traía, digamos, como la etiquetica para poderle colocar gráfico, yo lo puedo colocar de dos maneras. La primera de ellas es de manera manual, o sea que yo ingreso a la etiqueta, borro lo que hay ahí y empiezo a escribir lo que yo considere que es el título del gráfico. El título del gráfico debe ser contundente, preciso, puntual, específico, ¿sí? Algo que de una cuando yo lea ya sé de qué me están hablando. En este caso, unidades vendidas. Listo. ¿Hay que hace falta y que considero que es importante? ¿De qué año? Porque si esas unidades muy chévere, pero ¿de qué año? 2020, del 2021, del 2019. Pues todavía no podríamos hablar del 2022 porque todavía no hemos llegado a junio, pero pues sí hay que ser muy específico. Y la segunda acción, que es la que a mí generalmente en lo personal me gusta utilizar, es que yo selecciono la etiqueta del título, miren de dónde la seleccioné, le di un clic como a los bordecitos. Ojo, me voy para la barra de fórmulas, le doy un clic ahí, mire que él está seleccionado. Le di un solo clic, me voy para la barra de fórmulas, coloco el igual, no se le olvide, y como aquí está el título, yo le digo que me arrastre ese título de ahí. Igual ese título de ahí. Enter. Entonces miren que automáticamente él captura ese título. Lo bueno es que, un ejemplo, unidades vendidas 2020. Automáticamente se actualizó el título en el gráfico. Entonces digamos que queda conectadito. Esa es una buena opción. Voy a eliminar este gráfico y ahora vamos a hacer el segundo, donde dice crea un gráfico de forma manual, comparar ventas mes de enero y junio. Ah, bueno, entonces necesito estos títulos de acá y necesito primero este mes. Entonces selecciono este primer área. Dejo presionado control y como están diciendo que compare solamente enero y febrero, selecciono la columna que necesito en este caso, la del mes de junio. Insertar gráfico de columnas, digamos uno de 3D, y ahí lo tengo. Ah, que me gustó el color, pero le faltan los valores. Entonces váyase para diseño de gráfico, venga a diseño rápido y escoja el diseño que de pronto le coloque esos valores. Yo puedo personalizar, miren el título ahí falta, entonces aquí sí no arrastraría este. O puede ser unidades vendidas de 2020, enero, junio. O acá sí yo ya lo puedo colocar manual. Entonces podría colocarle ventas, unidades vendidas, enero versus junio. ¿Sí? Algo contundente, preciso, que yo ya sepa, listo, cómo me fue en cada uno de esos productos en los meses específicos. Ahí está. Y recuerden que yo esto lo puedo personalizar. Yo puedo seleccionar, voy a la cinta inicio, yo lo quiero más grande, en negrilla, el tipo de fuente. También estos titulitos de acá. Les voy y selecciono negrilla. Y ahí está, ¿sí? Más pequeñitos, con un relleno, yo qué sé, ahí está. Yo puedo personalizarlo. Preguntas hasta ahí. Dudas. Nada. Bueno, vamos a seguir con el siguiente que es un gráfico avanzado. Gráfico avanzado lo llamo así porque ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a terminar. Entonces vamos a graficar. Crea un gráfico haciendo uso de las imágenes, aplica un tipo de gráfico de series, puede utilizar línea en el eje secundario. Vamos a ver qué es eso. Entonces voy a dibujar este gráfico. Entonces selecciono, insertar, y digamos que también voy a insertar de columnas, que es generalmente el gráfico que más se utiliza.
y tiro mi gráfico. Voy a colocar valores. Digamos que me gustó o quiero cambiar colores. Yo también puedo cambiar acá. ¿Sí ven? Ve. Ahí está. Digamos que eso. Y voy a colocarle valores. Ahí está. Título no está por acá. Lo voy a colocar manual. Esto es excavaciones. Excavaciones o excavación versus inversión. Excavaciones versus inversión. Bueno, ya lo tengo ahí. Si yo entrego este gráfico, créanme que no me dice nada. Primero que todo, ¿por qué? Porque estamos tratando de comparar, o más bien graficar, dibujar en este gráfico dos unidades de medidas totalmente diferentes. En una profundidad, que la están dando en metros, y la otra en una inversión que son miles o millones, en este caso de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las unidades obviamente no van a ser como similares. Entonces, claro, al representarlo ahí, pues miren el desfase. Y realmente eso no me daría para pensar en absolutamente nada. Ya, pues si veo ahí que en el pozo 1 se cavó 360 metros de profundidad y costó $15,000. Pero visualmente es un gráfico poco atractivo. No me dibuja nada, no me plantea nada. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que mirar, tengo que buscar la manera de que ese gráfico tome otra versión, otra representación visual. Cuando yo selecciono e inserto el gráfico, generalmente todos los datos que se van en esa primera impresión, porque ahí lo imprimí, ahí lo dibujé. Cuando hablo de impresión no es que lo esté acá tirando a una impresora, lo estoy colocando ahí en pantalla. Todo siempre se genera bajo un mismo eje, el eje principal. Pero yo puedo trabajar en mis gráficos lo que se conoce como ejes secundarios. Y ahí es donde puedo, digámoslo así, como darle un cambio, darle una nueva vida a este caso, a dos datos que no tienen relación, la profundidad y la inversión. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que la inversión la voy a sacar del eje principal, que es donde quedó normalmente dibujada, porque yo lo que hice fue que seleccioné, inserté el gráfico y él me los dejó en el mismo eje. Entonces lo que voy a hacer con la inversión es que lo voy a sacar del eje principal y lo voy a llevar a un eje secundario. Entonces es como si estuviera dibujando dos gráficos en uno solito. ¿Cómo hago eso? Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar clic a las barras de inversión. Mire que le di un clic y me las seleccionó todas. Si yo quisiera también cambiarle color, lo podría hacer, miren. Podría llegar y cambiarle color, miren. ¿Cierto? Desde ahí es que yo puedo colocar todas las características. Pero el objetivo no es ese, es cambiarlo al eje secundario. ¿Cómo hago eso? Entonces, al tenerlo seleccionado, me voy a la parte de diseño de gráfico o herramientas de gráfico según la versión. Y la forma más sencilla es decirle que voy a cambiar el tipo de gráfico. Ojo, deben estar seleccionadas las de la inversión. Debo cerciorarme de que estén seleccionadas solamente ellas y no los de profundidad. Entonces, ahí la tengo seleccionadita. Cambiar tipo de gráfico. Entonces me va a aparecer esto. Me aparece el dibujo del gráfico y mire lo que me muestra. Me muestra que tanto profundidad como inversión pues están utilizando el mismo gráfico y ambas se encuentran en el mismo eje. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque mire que hay una opción de pasarlos a un eje secundario, pero ninguna está seleccionada. Entonces lo que yo quiero es que inversión no tenga el tipo de gráfico de columnas, sino este de líneas. Un ejemplo. Mire ya cómo se vio. Y que él esté en el eje secundario. ¿Para qué? Para que me independice los datos.
Y de esa manera ahora los veamos visualmente mucho más llamativos. Ahí le di a aceptar. Entonces pasó esto. Ahora usted dice, pues eso es lo mismo que estaba viendo ahora. Lo que pasa es que veía unas barras más grandes que otras. Sí, pero ¿esto a qué se debe? A que como solamente tengo este eje que me está tomando los valores de acá, claro, mire que él empieza de 0 y pasa a 2000. Y pues de las excavaciones no hay una de 2000, de 2 kilómetros de profundidad, ninguna. Entonces, claro, son valores que están dependiendo de este eje, de estos valores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiarle el diseño. Entonces selecciono el gráfico, me voy a diseño de gráfico y empiezo de pronto a buscar otro tipo de diseño. Miren lo diferente ya que se va a ver mi gráfico. Miren ese, miremos otro acá. ¿Por qué? Porque es que ya me dibujó los dos valores correspondientes a los dos ejes. Este para los de acá y este para las líneas. Miren lo distinto que se ve. Y este es un gráfico que visualmente tiene mayor impacto y ya puede ser mejor leído. Yo no soy ingeniero de petróleos ni sé nada de eso, pero yo acá ya podría decir, ve, este pozo que tuvo una excavación de 360 metros costó $15,000 y este que fue un poquito más costó menos. Aquí ya me puedo preguntar qué pasó. La zona, las personas que trabajaron, la maquinaria de mala calidad, bueno, yo qué sé. ¿Sí ven? Ya por lo menos le puedo dar una visualización y una interpretación un poco más cercana a lo que realmente se trataba de plantear en ese gráfico. Ahora, ya que me queda carpintería, entonces digamos que yo le doy clic a estos valorcitos, mire que quedan todos seleccionados y yo llamo a la cinta inicio y pues los puedo organizar. Estos también, ¿sí? Miren. Por ejemplo, estos valores los puedo acomodar dentro del gráfico. Entonces le doy clic derecho, formato de etiqueta de datos. Mire que eso es pura carpintería. Posición de la etiqueta, extremo externo. Base interior, para que no se me choque con el otro valor. Extremo interno. Centro. Listo, esa está perfecta. O extremo externo. No. Base interior. Mírenlo ahí. Y lo voy a colocar en color blanco para que resalte más. Yo qué sé. Le coloqué fue relleno. No relleno, sino fuente blanca. Listo. Un poquitico más grande. Listo. Y miren lo diferente que se ve el gráfico. Ahora vamos a continuar. Ya, como estoy hablando de pozos petroleros, entonces para esto tenía estas imágenes. Miren lo que voy a hacer con este barrilcito. Le voy a dar clic derecho, copiar. Voy a darle clic a una de estas barras, que son la profundidad. Mire que quedaron seleccionadas. Y me voy a ir para inicio y le voy a dar pegar. Y mire lo que pasó. Reemplacé la barra normal por el dibujito. Lo que pasa es que queda muy horrible. Claro, quedaron como apachurrados los barrilcitos. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar clic derecho, dar formato a serie de datos. Se me abre este panel del lado derecho y tiene un ancho muy grande de porcentaje. Voy a reducir y mire cómo empieza a cambiar. Entonces lo voy a colocar que por ahí al 80%, miremos a ver. Ese puede ser 80, 60%. Ahí está. Ya que me pasó fue con los valores. Entonces vuelvo y lo selecciono, pasar acá la etiqueta. Entonces yo ya miro si al centro, si al ex. Ahí puede ser, ¿sí? O como se me pegan por allá, los voy a dejar ahí, pero entonces le voy a colocar ahí sí una letra negra de pronto y un relleno blanco para que se vea. Entonces mire lo diferente que se ve. ¿Sí ven? Estoy personalizando mi gráfico. Ahora, mucho cuidado. Y miren que en la leyenda, lo que era la barrita ya cambió también por el barrilcito. Mire que ya es un... No estoy diciendo que es el gráfico wow, pero pues es un gráfico que visualmente de pronto llama más la atención. Ahora, cuando yo le doy clic a un gráfico, mire que se selecciona el área externa. Pero si le doy acá adentro, esto es lo que se conoce como el área de trazado. Mire que queda seleccionado más interno.
Entonces yo lo que quiero es que esta imagen me quede acá de fondo en el área de trazado. ¿Qué hago primero? Copio la imagen. Clic derecho, copiar. Me voy a venir para acá y selecciono la parte interna y le doy dentro de ella, clic derecho, formato de línea de trazado. Se me abre el panelcito del lado derecho. Aparece el tarrito de pintura y despliego las opciones de relleno. Le voy a decir que voy a colocar un relleno con imagen o textura. Él me colocó ahí una textura, pero yo le voy a decir que me pegue, como yo ya copié esta imagen. Recuerden que cada vez que nosotros copiamos algo en Windows, todo eso queda montado en un elemento que se llama el portapapel de Windows. Anteriormente, en esas versiones viejísimas de Windows, cuando yo empecé a estudiar, realmente estaba la herramienta, entonces uno enseñaba el portapapeles. Ahora eso ya es como muy intuitivo, ya uno sabe que eso se guarda en algún lado y después uno lo utiliza. Entonces le digo, vea, yo necesito un relleno con imagen, tráigame la que hay en este momento en el portapapeles. Y mire que me pegó el fondito. ¿Qué pasa con el fondo? Pues el fondo está en su color real, vivo. Entonces de pronto me opaca un poco lo que es la línea, el contenido. Entonces lo que voy a hacer ahí es que le voy a dar una transparencia. Ahí mismo empiezo a aplicar transparencia. Pues ahí ya son detalles que usted le coloquen. Ahí. Y mire lo diferente que se ve mi gráfico. Ese es un gráfico personalizado. Pura carpintería. Miren que ahí no hay nada, cosas del otro mundo, que le hizo, que por dónde, nada. Pura carpinterita. ¿Cómo lo vieron? ¿Dudas, preguntas? ¿Han trabajado de pronto gráficos así, muy personalizados o qué? Nada, profe, cero. Cerito, cerito. Sí, toca empezar a practicar eso. Mucho, mucho. Pero qué tal, chévere, ¿cierto? Sí, muy bueno para uno presentar sus informes, ¿cierto? Muy Correcto, sí. completo y diciente. No necesariamente, pues, uno siempre tiene que colocarles así dibujitos ni nada, pero miren, una forma. Ah, bueno, Ángel que trabajaba el básico, Esteban está diciendo lo mismo, pues que no lo conocían. Ahí está. Ahora vamos a trabajar otro gráfico muy chévere, que es el gráfico de barras internas. ¿Quiénes han trabajado gráficos de barras internas? Ni idea tampoco. Ese se ve mucho, mucho, mucho. De pronto lo han visto, pero de pronto por el nombre de pronto no lo perciben. Entonces, miren lo que pasa acá. En este gráfico, mire lo que nos están dando. Nos están dando 4 trimestres, las ventas que realizaron cada uno de esos 5 vendedores en cada uno de esos trimestres y el total de ventas en el año. ¿Sí o no? Si yo insertara el gráfico con el total, mire lo que va a suceder. Vuelve y juega lo que vimos como en el primero. Y es que la barra azul en este caso, pues como es la barra de total, pues la vamos a ver más grande que las otras 4. Cuando sabemos que esta barra azul realmente es la sumatoria de estas 4 barritas. Entonces, por eso es donde uno automáticamente piensa en un gráfico de barra interna. Antes de que trabajemos el gráfico de barra interna, vamos a personalizar. Yo siempre les recomiendo, personalicen primero el gráfico, porque si usted va y aplica las cosas y va y cambia el estilo, se tira el gráfico, le toca volver a empezar a hacerlo. Entonces, primero personalice. Personalizar es que vaya y búsquele un diseño que le llame la atención. Entonces, miremos a ver. Voy mirando, miren. Ese me gusta, este también me gusta. Voy a dejar el negrito. Listo. Ahora
pues de una vez le voy a colocar título, voy a utilizar el que está acá. Entonces selecciono el gráfico del borde, me voy para la barra de fórmula, igual, y como acá lo veo atrás, le doy clic a ese título, enter, y ya me cargó el título. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito valores. Entonces voy a diseño de gráfico, diseño rápido, y generalmente el segundo diseño es el que me coloca valores. Bueno, este también. Este me coloca la tabla, no me gusta porque queda muy apeñuscado. El segundo. Pero aquí va a suceder algo y ya lo están notando. Y es que como los valores son tan grandes, pues como que se cruzan unos con otros. Eso hay que cacharrearlo. Eso hay que meterle carpintería para que no quede así porque quedaría horrible. Y por más que usted ensanche el gráfico, no se va a mejorar eso. Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de seleccionar esta primera etiquetica o la segunda, la que usted donde le dé clic, le seleccione las otras 4. Mire que me seleccionó. Carpintería, entonces me voy para la cinta inicio, voy a esta herramienta que se llama orientación y le digo, por ejemplo, que me gire el texto hacia arriba. Bueno, estuvo chévere, miren. Voy a coger ahorita la segunda y bueno, esta primero, voy a colocar la negrilla y de pronto más pequeña. Voy a tratar de manejar lo mismo, 7 negrillas. Ahora cojo y selecciono la segunda, lo mismo, 7 negrilla, orientación, girar texto hacia arriba. Ahora la tercera, 7 negrilla, orientación, texto hacia arriba. Y ahora la última, negrilla, texto hacia arriba. Ahí lo tengo. Ya por lo menos esos valores no se me apeñuzcan ahí. Los de los totales los voy a dejar así porque los de los totales se supone que me van a abarcar estos 4 valores. Por eso se llama gráfico de barras internas. Para poder hacer eso nos pasa lo mismo con el de la excavación y el pozo. Nos toca coger ese total y pasarlo al eje secundario. ¿Para qué? Para que estemos simulando de que tenemos como 2 gráficos en uno solo. Entonces voy a seleccionar la barrita de los totales. Voy para arriba, diseño de gráfico o herramientas de gráfico. Y le voy a decir que voy a cambiar el tipo de gráfico. Ya saben que me sale la ventanita aquella donde me muestra los 4 trimestres más el total. El total le voy a decir que me lo pase, mira lo que va a suceder en la vista previa, a eje secundario. Entonces pareciera que ese gráfico se monta encima de las barras, eso es lo que necesito. ¿Y por qué se monta? Porque como queda en eje secundario, hagan de cuenta que es como si ese gráfico lo estuviera superponiendo, lo estuviera colocando encima de los que ya están ahí. Perfecto, eso es lo que necesito. Necesito que esa barra ocupe los 4 grafiquitos que están ahí atrás. No le voy a cambiar el tipo de gráfico porque lo necesito igual de columna. Aceptar. Entonces esto pasó. ¿Qué debo meterle? Carpintería. Entonces voy a darle clic derecho a la barra de totales. Le voy a dar un cliccito. Clic derecho. Y dar formato a serie de datos. Ahí lo tengo. Primero voy a disminuir el ancho del rango. ¿Para qué? Para que me abarque las 4, ahí vamos viendo, para que me abarque las 4 barritas, porque ese es el total, eso es lo que me está dando de resultado de esos 4 trimestres. Ahí puede ser. Si yo lo dejara ahí, no es bonito. No es bonito realmente. ¿Qué me hace falta? Irme de una vez aquí, aprovecho, me voy para relleno y pintura. Le voy a colocar un relleno sólido. Escojo el color. Ustedes pueden escoger el color que quieran. Que combine, yo qué sé. Y eso sí, le voy a aplicar una transparencia. Vamos a ver este qué tal se ve y si no lo cambio de color ahora. Yo creo que ahí estaría bien. Voy a disminuir el tamaño y ahí tenemos un gráfico de barras internas.
Entonces miren que la representación ya es diferente. Veo los 4 trimestres, estos 4 valores sumaron 272.900 euros en ese año de venta de Salvador, de Diana María, de Graciela y etcétera, etcétera. Ese es un gráfico de barras internas. No sé cómo lo ven, ¿qué tal? Ese se utiliza mucho en esa parte de comparaciones. Ahora sí lo recordaron o pues nunca lo habían visto. Sí lo recordamos. Sí. Sí, generalmente uno cuando habla de gráfico de barra interna, ah, ¿y eso qué es? Y miren, es un gráfico muy convencional. Se utiliza mucho para ese tipo de comparativas. Ahí tenemos entonces la parte de gráficos. Preguntas, dudas, inquietudes. Con gusto. Bueno, vamos a continuar con otro tema bastante interesante que tiene que ver con los minigráficos. Para eso vamos a utilizar el archivo minigráficos. Acá está minigráficos. Voy a cerrar ya este. Minigráficos. Ahí está minigráficos. Tenemos 2 hojitas de cálculo en minigráficos. Miremos la guía y dice, un minigráfico es un gráfico que se inserta en una celda de la hoja de cálculo, de la hoja electrónica, de manera que nos permite obtener una visión muy intuitiva de los datos que se están mostrando. Bien pueda, dígame. Una preguntita. Claro. Si uno ve en la base de datos con el gráfico ya diseñado, cambia algo en la base de datos, ¿automáticamente la gráfica cambia o tiene uno que hacer una gráfica nueva? No, correcto. Como él está vinculado a esa base de datos, usted apenas cambia el dato, en el gráfico se actualiza. Buena pregunta, sí, señor. Automáticamente se actualiza. Ah, listo, pues gracias. Listo. ¿Alguien más? Entonces, les estaba diciendo que ese minigráfico, pues, realmente se utiliza para eso, para insertarlo en la misma hojita de cálculo en las celdas donde yo le diga que los quiero ver. Entonces, aquí podemos observar una tabla que tiene, aumentémosle valor, tamaño a esto, tiene 10 tiendas y están mostrando unos valores en cada una de esas tiendas en un año específico. ¿Cuál? No sé. La única que no tiene valores es diciembre. Aquí pues le voy a mostrar a Germán que estaba preguntando que también aquí va a suceder que cuando haga cambios ahí, automáticamente pues el mini gráfico, así al igual que el gráfico normal, se va a alimentar automáticamente. Y eso sí, voy a aumentar un poquitico esto, le voy a colocar un alto más grande de 20 para que veamos el gráfico más bonito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esta zona y me pide que inserte un mini gráfico de líneas. ¿Dónde están los mini gráficos? En la misma cinta insertar, en la misma cinta insertar, enseguida de gráficos aparecen mini gráficos y aparecen los 3 tipos, el de líneas, el de columnas y el de pérdidas y ganancias. Acá en este nos solicitaron que insertáramos el de líneas. Entonces vengo y le digo líneas y me sale este cuadrito. Él me dice, venga, seleccione el rango donde están los datos que necesito graficarle. La ubicación, pues es esa donde lo voy a colocar. Al rango, pues es todo esto. ¿Qué? Los valores. Selecciono desde acá y miren que inclusive voy a seleccionar diciembre por si en algún momento me lo diligencian, pues él tenga y tome esos valores de diciembre que ahorita lo vamos a ver. Aceptar. Y mire lo que automáticamente sucedió. Me insertó el mini gráfico de líneas. Lo que pasa es que la línea se utiliza más como para la parte de tendencias y eso. Aquí no es muy visual, pero bueno, podemos ver también cuando hubo pico o no. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto acaba de habilitarme
las herramientas de mini gráfico. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Yo podría ahí cambiar de una vez, pásemelo a columnas, mire cómo se vería. De pronto este sería el ideal para ese tipo de gráfico, pero pues los estamos analizando. Luego viene unas opciones. Entonces, si yo le digo punto alto, mire que automáticamente el valor más grande en ese periodo, desde enero a diciembre, me lo dibuja. ¿Cuál fue el que tuvo mayor ventas? Digamos, bueno, aunque aquí no podemos hablar de ventas porque mire que no hay título. Miren lo importante de un título. Yo podría hablar de ventas, pérdidas, ganancias, utilidades, devoluciones, bueno, yo qué sé. Punto bajo. Ahí me lo dibujo también. Puntos negativos. Ese no tiene porque no tenemos valores por acá, creo que negativos. Listo. Quitemos esto. Primer punto. Es el primero me lo dibujó. Último punto. No lo hay porque sería diciembre y diciembre todavía no lo he llenado. Coloquémosle a este un valor. Por ejemplo, 15,000. Mire que ahí se me lo colocó. ¿Sí? Todavía no me lo había colocado porque ese punto no existía todavía en el gráfico. ¿Qué más? Esto es muy sencillito. Marcadores, quitemos esto. Marcadores, o sea, todos los punticos. Cada valor representado. Ahora vienen los estilos. Mire que es muy parecido al gráfico. Los colores que yo quiero utilizar. Miren. Ahí está. Pero también puedo darle con cada uno. Para los marcadores yo quiero que quede rojo. Ese vimos lo rojo. O para el punto alto yo quiero que quede amarillo, verde. Mire que usted ya define ahí los colores para cada uno de estos elementos que estuvimos seleccionando. Y eso es un mini gráfico. Quiero hacer el de columnas. Selecciono, insertar, mini gráfico de columnas, me sale el mismo cuadrito, rango. Le voy a decir que el rango es todo esto. Aceptar. Y ya le tuvo que haber insertado el grafiquito de columnas. Mírenlo ahí. Y así como en el de pérdidas y ganancias. Esos mini gráficos. Hasta ahí hay alguna pregunta, ya vamos a personalizar algo y ya les voy a explicar algo de mini gráficos. Adicional a esto, ¿cómo lo ven también? ¿Qué tal ven los mini? ¿Quién ha utilizado mini gráficos más bien? Ese es chévere también para comparativas de ventas, de evoluciones. Todo biencito. No, profesor, yo no lo Profe, conocía. el otro lo conocíamos, pero este sí era desconocido totalmente. O sea, no lo habíamos trabajado, pero este ni conocido ni trabajado. Pero chévere, ¿sí o no? Sí, muy chévere. Muy útil Todo y lo que además, aprendemos con usted es muy chévere. gracias, además que mire que es muy intuitivo, o sea, me insertan en las celditas ahí específicas, entonces no me toca tener el gráfico en otro lado, ¿cierto? Caterina estaba diciendo algo, Caterina Spitia. No, profe, que ese tampoco lo conocía. Bueno, pero Se ve ¿cómo lo muy ve? curioso. ¿Cierto? Sí. Bueno, y vamos a revisar el siguiente mini gráfico en la práctica 2. Voy a colocar más alto. Ahí sí a veces yo les recomiendo que coloquen más alto las filas. Entonces selecciono, vengo a inicio, formato y le digo alto de fila. Voy a colocar de 25, que son poquitos valores como para que lo veamos. Y voy a darle un ancho más grande a comparación. Entonces voy a insertar un mini gráfico de columnas. Rango de datos, pues voy a seleccionar los 4 trimestres. Mire que es muy parecido al gráfico de barras internas que hicimos. Vamos a comparar las ventas de cada uno de esos vendedores en esos 4 trimestres. Aceptar. Entonces ahí me colocó. Listo, usted ya llega, lo personaliza, usted dice, no, yo lo quiero de color naranja, yo quiero que el punto más alto me lo dibuje. Mire cómo me colocó ahí un color, pero ese color no me gusta. Entonces yo me puedo venir a color de marcador, punto alto,
y digamos que fue la mejor venta, entonces colóqueme la verdecita. También que me grafique el punto más bajo, donde estuvo la venta más mala, y ese colóquemelo en rojito, ¿sí? Y el gráfico normal, más bien que sea otro colorcito, es punto alto verde, punto bajo rojo. Mire cómo yo lo puedo ir cambiando. Ahí está. Pero lo que les quiero mostrar, y bueno, y usted ya terminaría pues de colocarle estas cacharritos, pues como lo dice uno. Pero lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Creo que ayer lo vi con ellos y alguien me decía, Eumir, ¿por qué Diana María, que vendió en el primer trimestre 95.200? Miren el gráfico acá, es el primero. Obviamente él va en orden. 95.200, 75.000, 60.000 y 90.000. ¿Por qué 95.200, que es este primer gráfico de acá, es tan similar en la misma altura al de 52.500? ¿Y por qué el de 52.500 es más grande que el de 60.800? Entonces uno dice, oiga, sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo seleccioné el rango y fui inserté el minigráfico de columnas, hagan de cuenta que queda unido. Y unido es que lo que él está haciendo es que él está evaluando estos gráficos sobre todos estos valores, no lo está manejando de forma independiente. ¿Cómo así? O sea que la comparación no me la está haciendo sobre estos elementos específicamente de las ventas de Erika aquí, sino en general. Entonces realmente por eso veo como ese tipo como de tanta dispersión. ¿Cómo cambio eso? Entonces miren lo que hago. Selecciono el mini gráfico, me voy para las herramientas y vengo a esta herramienta que se llama eje. Entonces mire lo que él me dice. En valores mínimos está en automático y en valor máximo está en automático. Entonces lo que le digo es igual para todos los mini gráficos y igual para todos los mini gráficos. Y miren cómo cambian los grafiquitos. Entonces, claro, miren que aquí ya sí hay más lógica. Este que era de 60.800 no podía ser inferior a este de 52.500 cuando este valor lo está superando. Ahora, yo estoy comparando estos valores con respecto a lo que Diana María realizó de ventas en cada uno de los trimestres. Pero si ven, hay veces que los tengo que tener conectados porque estoy haciendo una comparativa general, pero cuando quiero llevarlo específicamente el dato, debo utilizar el cambio del eje. Ahí está, mírenlo ahí. Esos son los mini gráficos. ¿Alguna duda, inquietud? Vamos a pasar a otro tema que me parece interesante, que tiene que ver con las funciones de bases de datos. Las funciones de base de datos son aquellas funciones que yo puedo aplicar para realizar tipos de operaciones de suma, de multiplicación, de promedio, de máximos, de mínimos, específicamente en una base de datos para evitar de pronto utilizar elementos estructurales un poco más complejos que lo puedo hacer a través de otras funciones. Eso realmente no les digo nada, ahorita lo miramos. Las funciones de bases de datos son 12 nomás. Mírenlas ahí. B de promedio, B de contara, son 12 funcioncitas nomás. Son de las funciones más poco utilizadas en Excel. Aún así, creo que muchos de ustedes, si no es el 99.9%, es primera vez que están viendo esas funciones. Son muy poco utilizadas porque hay como un pensamiento de que se considera que son funciones muy complicadas y ya se van a dar cuenta lo fáciles que son.
Esas funciones a veces nos ahorran tiempo con la sintaxis que de pronto tenemos que emplear en otras funciones que nos van a dar el mismo resultado, pero que estas nos van a optimizar tiempo. Vamos a abrir el archivo funciones de bases de datos. Funciones de bases de datos. ¿Quién de acá conoce las funciones de bases de datos? No le voy a preguntar para qué las utilizan, simplemente quién de pronto, como para mirar ese dato estadístico. Día 1. Muy bien, generalmente ninguno. Eso es normal. Pero vamos a mirar lo chévere que son. Voy a cerrar por acá y vamos a abrir la función de base de datos. Acá hay unos ejemplos para resolver, pero me voy a ir aquí a la de base de datos. Aquí a la hojita base de datos. Tenemos una matriz donde pues hay unos departamentos, unos vendedores con sus respectivas ventas. Ojo, cuando yo voy a utilizar las funciones de bases de datos, hagan de cuenta y piensen de una cuando vimos filtros avanzados, que nos tocaba reutilizar los encabezados. En las funciones de bases de datos es necesario, y más que necesario es obligatorio. Entonces digamos que ese es como el cuento pues con las funciones. Entonces yo lo que hice fue que coloqué aquí es que área de criterios, y mire que estoy repitiendo pues los encabezados de la matriz. Y acá en área de resultados pues para que sacáramos la función B de promedio, la función B de suma, pero pues aquí vamos a hacer un solo ejemplo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer lo siguiente. Voy a ampliar un poquito la matriz para que la veamos. Quiero saber cuánto vendió o cuánto se vendió en la sección de deportes o en el departamento de deportes. ¿Cuál fue el total de ventas en ese departamento? Entonces, si yo les digo de esa manera, usted de una podría estar pensando en sumar puntos sí. Correcto, muy bien. Hagámoslo acá con sumar puntos sí. Igual, sumar puntos sí. Criterio. Criterio. Acá. Rango. Entonces, como es el departamento, vengo y selecciono el departamento. Criterio. En este caso, deportes dijimos. Deportes. Y rango suma las ventas. Listo. Esa sería mi función. Miremos a ver cuánto se vendió. 5.111 euros. Listo. ¿Cómo lo soluciono con una función? Y miremos la estructura de la función. Tampoco pues nada del otro mundo. Mírenla ahí. ¿Cómo lo hago con una función BD? Listo. Como voy a sacar la suma, me voy a ubicar acá. Pero antes de eso defino el criterio, y es que en el departamento necesito lo de deportes. Entonces mire que es muy parecido a filtro avanzado. Entonces digamos que el resultado lo quiero acá. Entonces llamo la función BD. Y miren que aparecen las 12 funcioncitas de las que estábamos hablando como funciones de bases de datos. Miremoslo, mira. BD, mírenlas ahí. Necesito la B de suma. Ahí está. Ella me pide base de datos, nombre del campo y criterios. La base de datos, pues es toda esta matriz. Le voy a dar control E. A ella no me la seleccionó. Voy a seleccionarla antes manual. Control Shift, asterisco también lo hubiera podido hacer. Esa sería mi base de datos. Se me fue acá. B de suma. Entonces, la base de datos, toda la matriz incluyendo los encabezados. Ojo pues, nombre del campo. El nombre del campo es el título de la columna
a la cual necesito sacarle o obtener el resultado o la operación. ¿Qué es lo que estoy tratando de sumar? Las ventas. Entonces, en este caso, el nombre del campo son las ventas. ¿Qué hago? Selecciono ese encabezado. Entonces, él sabe que tiene que venir allá, acá, y sumarme todo lo que esté relacionado con qué. Con el criterio, él me pide criterios. Con el criterio de departamentos deportes, debo seleccionar también el encabezado. Porque si no, diría deportes, pero deportes es de dónde, de vendedor, de departamento o de ventas. Por eso miren que en el rango yo selecciono los encabezados, porque lo que hace es comparar. ¡Pum! Compara hasta la columna tan, sí, esto es lo que necesita, listo. Y listo, miremos a ver cuánto nos da. Ahí está. Me dio exactamente lo mismo. Hasta aquí nada novedoso y muy seguramente muchos me dirían, no, a mí me pareció más fácil esta. Otros de pronto ya empiezan a ver esta diferente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de una función BD? Que todas, mírenlas, la que usted cargue, por ejemplo, variación, todas tienen los mismos argumentos. A ninguna le va a cambiar el argumento. Son los mismos, bases de datos, nombre del campo y criterios. Ahora hagamos una donde lo que yo quiero es que me diga cuánto vendió Ariel López en el departamento de damas. Bueno, entonces vendedor Ariel López en el departamento de damas. Un ejemplo. ¿Cómo lo haría con una función normal? Pues lo haría de la siguiente manera. Igual, ahí sí necesitaría un sumar puntos y punto conjunto. Rango suma, las ventas. Rango criterio 1, digamos que el vendedor, ¿quién? Ariel López, ya les voy a mostrar la función. Y rango criterio 2, el departamento, ya se los voy a mostrar. ¿Y quién? Damas. Ahí finalicé mi función, miremosla. Entonces, rango suma, el rango donde están las ventas. Rango criterio 1, pues en este caso la de los vendedores. ¿Quién? Ariel López. Rango criterio 2, seleccioné donde están los departamentos. ¿Quién? Damas. Me faltó cerrar acá las comillas. ¿Cuánto vendió Ariel López en damas? 3.434 euros. Listo. Miren estructuralmente cómo se volvió. Ya mire que la función empieza a tomar unos valores que se van incrementando y de pronto pues ya empiezan a generarme un poco más como de, pues pucha, si estará bien por este lado. Miremos cómo lo haríamos a través de la función BD. Yo me vengo para acá, BD, suma, base de datos, toda la matriz. Acá sería excelente que utilizáramos herramienta de tabla. No saben lo mejor que sería hacer eso. Punto y coma, nombre del campo, necesito traer la suma de las ventas, entonces el nombre del campo es ventas. ¿Y cuál sería el criterio o criterios? Esto, ya. Enter, 3.434. Estructuralmente no podemos comparar. Miren esta, miren esta. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde estructuralmente las funciones cumplen un papel mucho más pequeño, más simple y estructuralmente pues no lo complican a uno. Ahora sí miremos algo en esta base de datos, que pronto todavía no me habían preguntado, que yo sé que ya iban a preguntar. Voy a activar acá los filtros. Y miremos a Ariel López cuánto ha vendido en damas. Y si ustedes se dan cuenta, mire que me aparecen dos Arieles López. ¿Por qué? Porque en la base de datos uno me lo digitaron con tilde y otro sin tilde. Y yo el que coloqué acá en el criterio fue el de sin tilde. Llamemos el de sin tilde. Y damas, correcto, mírenlo ahí. Ese fue el valor que me dio ahorita.
pero llamemos los dos porque parece ser que es el mismo vendedor. Lo que pasa es que había un error de sintaxis o de ortográfico. Él no vendió 3.434, vendió 25.159. Entonces miren lo delicado que es una tilde. ¿Qué debemos hacer ahí para poder solucionar esa situación? Si yo le coloco la tilde, pues muy bien, me va a sumar todos los de la tilde, pero ya no me va a sumar los 3.434 del otro. Mire que ahí sí sumada, ahí sí me dan los 25.000 y piola. Solamente me sumó los de la tilde. Y yo no puedo pretender que carguemos a Cari López con tilde y sin tilde. ¿Cómo creen ustedes que podríamos solucionar ese inconveniente? ¿Cómo creen? ¿Qué plantearían ustedes? Colocar los dos nombres iguales, corregir lo que está mal. ¿Quién más me dice? Volver a digitar, reemplazar en la base de datos los López con tilde o los López sin tilde por o con tilde o con sin tilde. También podría ser una, pero imagínense todo lo que tocaría hacer. Entonces ahí es donde nace un concepto que usted lo puede utilizar no solamente en las funciones de bases de datos, sino en filtros, filtros básicos, filtros avanzados. ¿Qué son los comodines? No habíamos hablado de ese término. Los comodines. Hay dos tipos de comodines. El asterisco, que reemplaza una o varias cadenas de caracteres, y está el signo de interrogación cerrado, que reemplaza un solo caractercito, un solo carácter. Entonces miremos esos dos comodines. El asterisco, que reemplaza una o varias cadenas de caracteres, y el signo de interrogación cerrado, que reemplaza un solo carácter. Bien pueda, van a preguntar, bien pueda. Hay alguien que está como hablando, pero no lo escucho. Qué pena. Si están hablando o de pronto le activó el micrófono. Miren, a ver, si no me escriben, porfa, porque no alcanzo. Si escuché por allá como en el fondo que estaban como hablando. No sé si fue que se le activó micrófono, pero si algo, por favor, escríbame. Entonces aparecen estos dos comodines y vuelvo y le repito, no es porque estemos utilizando las funciones de bases de datos que los pueda utilizar, yo los puedo utilizar donde quiera, en un filtro básico, en un filtro avanzado, donde quiera. Entonces, ¿qué sucede? A mí lo que me está molestando es la berraca tilde de López. Entonces yo sé que en la base de datos hay uno López con tilde y hay otro López sin tilde. Entonces, para yo evitarme esa molestia, yo lo que voy a hacer aquí, en el criterio, es que en vez de colocar la O sin tilde o la O con tilde, voy a colocar el signo de interrogación cerrado, porque recuerden que ese signo me reemplaza un solo carácter. ¿Qué es lo que está haciendo ahí él? Que me está reemplazando cualquier carácter que haya entre la L y la P. Y la P. Entre la L y P. Podría ser una O, podría ser una O con tilde, podría ser una I, porque se equivocaron, en vez de colocar López, colocaron Lípez. Podría ser una otra P, se equivocaron, en vez de colocar López, colocaron LPPs. ¿Sí ven? Él me está reemplazando cualquier carácter. Démosle clic, enter, perdón, y miremos el resultado. 25.159. Mire, si usted coloca el asterisco, ¿qué pasa? También
Lo que pasa es que el asterisco yo lo utilizo cuando de ahí para adelante me va a reemplazar, o sea que yo hubiera podido hacer es esto. Reempláceme de ahí, después de la L, lo que caiga de ahí para arriba. ¿Cuál podría ser el error? Que de pronto yo tenga un vendedor que se llame Ariel Lozano. Entonces también me tomaría a Ariel Lozano, porque él está reemplazando de que sea Ariel espacio L y de aquí para adelante lo que sea. Pero en este caso, como yo sé que solamente hay un vendedor que es Ariel, porque el otro es Alex, entonces ese me serviría también. Mírenlo, ahí me funcionó. Esos son los comodines y esas son las funciones PD. Lo bueno de esto es que yo digo, no, venga, yo quiero saber el promedio. Simplemente cambio el nombre de la función y ya vea. B de promedio. Listo, el promedio de Ariel López fue de 5.038,80 euros. Ya. Entonces ahí es donde viene la característica y la esencia de esas funciones BD. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo les fue con los comodines? Muy útiles, profe. ¿No los conocían? Ok. No, para nada. Nos hubiéramos gastado todo el tiempo buscando, poniéndole la tilde a todas las, a cada uno de los renglones. Sí, es verdad, ¿no? Y es en serio, eso pasa. Uno a veces ve criterios que colocan, no, es que como me los digitaron mal, unos con Z, otros con S, aunque ya, bueno, los Pérez sí es específico, yo no he visto todavía un apellido, puede que lo haya, qué pena pues si me equivoque, pero creo que Pérez sí terminan todos en Z. Entonces, por ejemplo, ahí complicado porque Pérez lleva tilde y lleva Z. No falta que me escribe el Pérez sin tilde y con S. Entonces yo podría reemplazarlo. Ah, ¿cómo lo reemplazaría? O mire, entonces yo colocaría así. P, signo de interrogación para que me reemplace cualquiera de esos. Y signo de interrogación para que me reemplace o Z, o no falta el que me lo colocó con S o con X al final, Pérez. Entonces ahí me estoy reemplazando dos caracteres intermedios, mírenlo, yo también podría hacer eso. Profe, pero esos errores se detectan es cuando uno está ya filtrando, ¿cierto? Uno Correcto. filtra y ve ahí que está doble. Un error ortográfico usted lo va a detectar solamente ya cuando es muy específica la búsqueda. ¿Y cuando filtra o cuando usted tiró aquí y se dio cuenta y, ay, juepucha, acá hay dos, vea el mismo. Ah, fue por la tilde. Sí, de una. De resto, pues que usted lo pueda identificar. Mire que no, en la función me dio. En la función me dio. ¿Y por qué me dio? Porque pues había un López sin tilde. Si no hubiera, ahí sí yo hubiera dicho, tan raro, ah, claro, es que va con tilde, y lo hubiera cambiado. Y aquí, ¿por qué no me dio? Porque es que no hay Ariel Pérez, entonces por eso me coloca esto. Además que estaba tratando de sacar un promedio. Si saco suma, pues me da 0. ¿Cierto? Eso es. Funciones BD. Y aprovechamos y vimos comodines. Y ahí opera lo de los dobles espacios y eso, ¿no? O sea, si yo pongo Muy el bien, señor... muy bien. Bueno, sí me hice comprender. Ah, bueno. Correcto. Esa es una muy buena y también sucede muchísimo. Usted llega y listo, muy bien, aprendió los comodines, entonces colocó aquí esto. Pero mira lo que voy a hacer. Le voy a dar ahí el espacio. Le doy enter y no me dio. Pero yo ya utilicé el comodín. No, qué vaina, no, pero lo voy a colocar con la tilde o sin la tilde, tampoco. No, qué berraquera, hombre. Qué buena pregunta esa, Constanza. Mire, nunca le dio. Pero ya no era el problema de esto. El problema fue que usted le dejó un espacio al criterio. O peor, usted no lo tenía aquí. Mire que ahí mismo me da, pero lo tenía aquí. Entonces, mire que ya me tuvo que haber rebajado. El este no me rebajó. Vamos a ver otro por acá. Uy, profe, pero eso es muy difícil de detectar así a ojo. Correcto, pero entonces ustedes qué No hacen? tiene un espacio ahí de más. Correcto, pero ustedes qué hacen? Ustedes ya vieron que instalamos este plugin
que me puede depurar la base de datos. Entonces yo lo que haría aquí es que llego, taque, con el plugin, eliminar espacios excesivos, ya depuré, o con la función espacios. Pero esto sí es necesario porque miren lo perjudicial que se vuelve eso. Miren. ¿Sí ven? Muy buena. Y presenta un error sin querer. Claro. Y ese obviamente como no tenemos ojo biónico, pues no, imposible ver el espacio allá generado. Correcto. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Y por último, tenemos la herramienta administrador de nombres. Existe una herramienta cuyo nombre es administrador de nombres, en el cual encontramos todos los nombres asignados en el libro abierto. Desde ese libro puede crear nuevos nombres, eliminar o editar los libros que han sido creados en su momento. El administrador de nombre tiene muchas funciones, pero la más significativa es para usar esos nombres en las fórmulas de Excel y facilitar el trabajo en términos de procedimiento y tiempo. Vamos a abrir el archivo administrador de nombres. Voy a abrir administrador de nombres. Bueno. ¿Para qué es el administrador de nombres? Realmente el administrador de nombres lo que hace es que me reemplaza el nombre que tiene una celda originalmente o un rango por un nombre que yo le defino. ¿Cómo así? Si yo me ubico en esta celda, para Excel, esa es la celda I2. Y acá en el cuadro de nombres, mire que eso es. Si yo me ubico en esta celda, esta es la celda I8. Si yo me ubico en esta de aquí, es A1. Entonces, ¿qué hace el administrador de nombres? Me reemplaza ese nombre de celda por un nombre que yo le defina. Eso es así de simple. Entonces, por ejemplo, en vez de llamarse A1, yo la puedo llamar ciudad. En vez de que este rango sea H1, H4, yo lo llamo ranguito, casa, hola. Entonces yo ya sé que ese rango no se llama H1, H4, sino casa, o hola, o bonificación, o IVA, porque yo soy el que le defino el nombre. Yo lo puedo hacer de dos maneras, desde la herramienta cuadro de nombres o desde la cinta fórmulas. Mire que hay un grupo de herramientas que se llama nombre definidos y ahí aparece la herramienta administrador de nombres. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas estas ventas porque van hasta, este tiene muchos datos, tiene como 10,000. Entonces me voy a ubicar ahí, Control Shift hacia abajo, creo que sí, 10,011. Y ese sería el rango, F2 hasta F10,011. Yo no quiero que se llame así, yo le quiero dar un nombre. Y como estábamos hablando de que esto eran ventas, las ventas, pues yo lo voy a llamar ventas. Entonces, ¿qué hago? La forma tradicional y suave y fácil. Selecciono, me vengo para esta herramienta que llama cuadro de nombres, le doy un clic y le coloco el nombre. A ese rango se va a llamar ventas y le doy enter. Entonces, cuando yo me vaya de ahí, un ejemplo, va a venir para acá. Estoy aquí en la celda L6. Si yo vengo acá a la lista de cuadro de nombres, mire que ya aparece ventas. Y si yo le doy clic, mire lo que hace, automáticamente me selecciona ese rango porque ese rango ya no es F2 hasta F10,011, sino ventas. Entonces, ¿para qué me sirve? Él muy bien lo decía, para ahorrarme tiempo. Yo quiero saber el total de ventas generales, o sea, todo esto. Entonces, digamos, yo llamo la función suma. Y en vez de venir a seleccionar todo esto que me demoraría una eternidad, yo le digo, a ese rango yo lo llamé ventas. Cuando yo empiezo a escribir, miren en el asistente de función cómo aparece el ranguito. Entonces lo cargo, cierro y él ya sabe que este ventas es todo ese rango. Mire que ya lo seleccionó. Le doy enter y ya tengo el total. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si yo estoy trabajando en una hoja de cálculo aparte, también lo puedo hacer si lo creo desde acá de cuadro de nombres. Ya les voy a decir por qué. Venga, ¿cuánto ve que vendimos? Ese rango se llamaba ventas.
Ahí está. Cuando yo defino los nombres a través de la herramienta cuadro de nombres, esos nombres se definen en el ámbito libro. ¿Y qué es libro? Que ese nombre yo lo puedo utilizar en cualquier hoja de cálculo que yo tenga de ese archivo. Ahora, segundo procedimiento, voy a crear ese mismo rango, pero desde la herramienta. Entonces vengo a fórmulas y activo administrador de nombres. Entonces mire que él me trae el que yo creé ahorita, ventas. Lo voy a eliminar para que lo creemos desde ahí. Entonces, ¿qué hago? Abro la herramienta administrador de nombres. Abro nuevo. Entonces él me dice que qué nombre quiere que le dé. Los nombres desde el administrador de nombres no pueden tener espacios, en lo posible que no tengan ñes, pero principalmente que no tengan espacios. Entonces yo lo voy a llamar ventas. Y mire que desde acá sí me permite definir el ámbito. Si yo le doy ahí, mire que me está mostrando TV, AN, hoja 1 y hoja 2. O sea, ¿quiénes? Las 4 hojas de cálculo que yo tengo en ese libro. Si yo le digo que el ámbito es el libro, quiere decir que este nombre, así como lo vieron ahorita, lo puedo utilizar en cualquiera de todas las hojas que yo tenga de este archivo. Pero si yo en el ámbito le digo, vea, yo quiero que ventas solamente lo utilice en esta hoja TV, pues este nombre lo va a poder utilizar solamente y únicamente en esa hoja de cálculo. ¿Por qué limité su uso? ¿Para quién? Para esa hoja específica. Si yo quiero colocar un comentario, no es obligatorio. Este rango pertenece al... Usted coloca el comentario. Y se refiere a, pues son los valores. Entonces yo me ubicaría acá y le diría que eso es todo esto que está ahí. De TV F2 hasta F10011. Aceptar. Entonces vuelve y me aparece lo mismo. Recuerden que el ámbito lo cambié. Entonces voy a cerrar acá, me voy a venir a esta hoja, acá ya generó error. ¿Y por qué? Porque si yo trato de hacer lo mismo, súmeme a ventas, de que ya no le cargo ventas, porque usted el ámbito lo definió solamente para que trabajara en la hoja de cálculo TV. Punto. Pero si yo me vengo acá a TV y yo quiero saber el total o el promedio de ventas, yo llamo ventas y ahí lo tengo, porque ese fue el ámbito que le definí. A diferencia que le hubiera dado el ámbito libro, ahí está. Eso es el administrador de nombres y específicamente se utiliza para eso, pero eso tiene otro tipo de especialidad y de utilidad que más adelante lo van a lograr identificar. Ahora, pasémonos para acá. Vamos a ver lo que se conocen como listas dependientes. Vamos a hacer uso de una función que se llama indirecto, que hace parte de las funciones que vamos a empezar a ver dentro de 15 días, que sería también, a ver, no, todavía nos quedan 2 sesiones, la del 21 y la del 28. Dentro de 15 días vemos todas las funciones de bases de búsqueda y referencia y vamos a ver las funciones lógicas, para que en la última clase veamos lo que son tablas dinámicas, gráficos dinámicos y segmentación. Entonces, ¿qué sucede? Que a través del administrador de nombres es donde yo puedo generar y crear listas dependientes. Una lista dependiente es aquella que requiere de una selección principal o de un nivel jerárquico principal para que se puedan cargar unos valores secundarios. En Paisa, ¿eso qué es? Yo sé que ustedes han diligenciado formularios en internet donde, un ejemplo, llegan a una parte donde le dice departamento de expedición del documento de identidad. Pues cuando usted le da en la listica salen los 32 departamentos. Entonces, un ejemplo, en el caso nuestro, ustedes van y seleccionan Risaralda. Y cuando seleccionan Risaralda, en el de abajito, en el otro listador, aparecen solamente los 14 municipios que corresponden a Risaralda. Apía, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Dos Quebradas, Marsella, La Celia, Balboa, etcétera, etcétera. Pero si usted vuelve y cambia el departamento y coloca ya Quindío, entonces ya le aparece Salento, Armenia, bueno, etcétera, etcétera. Eso es
una lista dependiente. Me va a dar un resultado, pero dependiendo del primer nivel jerárquico que yo seleccione. Entonces ahí es donde nos sirve mucho eso. ¿Qué queremos? Queremos que en este cuadro, cuando seleccionen la región, sea pacífica o andina, pues automáticamente me cargue los departamentos correspondientes o a la pacífica o a la andina. Entonces miren lo que yo haría. Yo seleccionaría esto y yo podría ir a fórmulas y voy a utilizar esta herramienta que no habíamos visto, crear desde la selección. Yo le doy clic ahí y me sale este cuadrito y él me dice, vea, usted va a crear un nombre y ese nombre, ¿quién se lo va a definir? La fila superior, la columna de la izquierda, la fila inferior, la columna de la derecha. En este caso, yo quiero que me cree un nombre a partir de la fila superior. Entonces, si le doy a aceptar y me vengo para el administrador de nombres, voy a borrar esta ventana para que no me vayan a enredar. Miren que ya me creó regiones, porque él tomó este valor de la fila superior. ¿Y cuáles son? Pacífica y andina. Perfecto. Esos son. Ahora voy a crear los departamentos de Pacífica y los de andina. Voy a seleccionar estos dos para no hacerlo uno a uno. Crear desde la selección y le digo que me defina estos dos nombres, Pacífica y andina, desde la fila superior. Aceptar. Entonces, si yo me vengo para el administrador de nombres, ahí los tengo, miren. Pacífica los valores y andina los valores. Ahora sí, con eso trabajemos. Entonces voy a venir acá a región, voy a seleccionar y voy a llamar a través de una validación de datos lista a Pacífica y andina. Entonces me voy para datos, eso ya lo saben hacer. Me voy para validación de datos y le digo, créeme una lista. Normalmente nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos y seleccionábamos los valores, pero como esto ya está en el nombre, en el administrador de nombres como regiones, yo le digo, vea, cárgueme los valores de regiones. Aceptar. Si yo me vengo para acá, listo. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué necesito? Que cuando yo seleccione la región, pues me cargue el departamento correspondiente. Voy y selecciono. Ojo, pues, acá viene la función, validación de datos y mucho cuidado. Le digo que me genere una lista porque aquí me va a generar Antioquia, Chocó, Valle del Cauca o Risaralda, Caldas y Quindío. Origen. Ten mucho cuidado. Como es una función, le doy igual y llamo la función indirecto. La función indirecto. Que no la voy a explicar porque si no lo enreda uno. Porque uno termina diciendo esa función no. Entonces mira lo que le estoy diciendo. Tráigame el valor indirecto de lo que yo seleccioné acá. Tráigame el valor indirecto de lo que me hayan seleccionado acá. ¿Eso qué quiere decir? Que así que selecciono Pacífica, me debe traer los valores indirectos de ese nombre que se llama Pacífica. O si es andina, de los nombres indirectos de ese valor que acabé de seleccionar. Ojo, cuando yo selecciono la celda donde voy a seleccionar la región, recuerden que me coloca formato condicional. Acá le tengo que quitar el de la fila, porque si no me evaluaría solamente la fila B7, B7. Y usted está evaluando acá y en vez de salirle aquí, él lo está tomando desde B7. Eso sería todo. Le voy a dar a aceptar y mire lo que me va a mostrar. El origen actualmente evalúa un error. Desea continuar. ¿Por qué me sale esto? Porque aquí no hay valores, claro. Entonces él está tratando de traer un valor que yo tengo que seleccionar acá, pero si no hay nada acá, lo interpreta como un error. Claro, siga, no, está bien. Es válida su información. Vamos a darle en la listica. No aparece nada, miren. Lista, nada. Lista, nada. Lista, nada. Seleccionemos acá la región andina. Acá digamos que el otro usuario andina. Acá el otro pacífica. El otro acá andina. Un ejemplo. Miremos a ver qué pasó acá ya. Ah, ahora sí. De andina, Risaralda, Caldas y Quindío. De andina. Ah, bueno. De pacífica. Ah, muy bien. De andina. De pacífica.
Correcto. Y si yo borrara y volviera a cambiar, no, aquí ya no es andina, es pacífica. Cambió. Porque me está trayendo el valor indirecto de lo que yo acabo de seleccionar allá. Esos son listas dependientes con administrador de nombres y con la función de búsqueda y referencia indirecto. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quedaron con eso? ¿Qué pasó ahí? Perfecto, Víctor. Correcto, si eso es de prácticas, de cacharrear, es de que ustedes le hagan. Exacto, correcto lo que se están diciendo ahí. Por ahí veo que Ángeles está compartiendo el link de la asistencia. Les recuerdo que nosotros finalizamos el próximo 28 de abril. La próxima semana, pues obviamente es festivo, no vamos a conectarnos, pero ahí seguiría la clase del 21 y del 28. Ese día finaliza el curso, el 28 de abril. Ese 28 yo tengo que evaluar. Yo ese 28 tengo que evaluar. Máximo me dan plazo el viernes que esté evaluando a las 9, 8 de la mañana, pero como a esa hora estoy trabajando, por eso ese mismo viernes le dedico el espacio y me quedo hasta tardecito evaluando. Entonces, por eso les solicito a todos ustedes que se pongan al día con sus asistencias, porque recuerden que desde el principio, y se los he venido reiterando en diferentes sesiones, ese es mi insumo para poder generar la certificación. Y el año pasado con 2 fichas me pasó que las personas estaban asistiendo no a la videoconferencia sincrónica, o sea, este momento, sino que el fin de semana o otro día cualquiera. Y siempre se les olvidaba marcar la asistencia. Y cuando emití los juicios, pues obviamente yo los coloqué como no certificados. Entonces obviamente me escribieron. Mire, pero ¿cómo así? Mire que nosotros vimos los videos, si quiere pregúnteme, si quiere evalúeme. Y yo le decía, ¿y la asistencia? No, es que a mí se me olvidaba esa bobada. Y le dije, pues ni tan bobada, porque mire que no le pude emitir juicios. Y después de que yo emita juicios, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Créanme que no puedo hacer nada. Sena Sofía ahí mismo carga ese valor y genera. ¿Qué queda pendiente? Que el subdirector del centro genere la firma digital para que su certificado salga a los 3 o 5 días hábiles. Pero yo ya no puedo hacer nada. Eso tocaría hacer una gestión desde Bogotá y para un curso rápido no me le van a prestar mucha atención. Entonces yo sí les pido por favor que tengan pendiente esa asistencia y a los compañeros, porque yo sé que acá hay del Centro Comercial Victoria, para que le digan a los otros compañeros que por favor marquen esas asistencias. Les agradezco mucho su participación, les deseo feliz noche, feliz Semana Santa, que puedan descansar el próximo jueves tranquilos y nos vemos en las 2 últimas sesiones que nos quedan del 21 y del 28 de abril. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos en 15 días. Feliz noche, profe, que recemos harto. Oye, señor, ojalá, eso espero. Gracias, profe. Bueno, igualmente. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Hermano, igualmente.